el primer día, una inauguración, estuvo el presidente de la República acá en el corte de cinta, el ministro de Energía, tuvimos diversas autoridades, también se firmó el acuerdo de Chile y Francia, así que tuvimos un primer día muy contundente. Así que la invitación es a seguir con esa misma energía, ese mismo espíritu este segundo día. Ahora, les quiero recordar que este es el salón del seminario, pero en paralelo, en el primer piso se está desarrollando la feria, donde hay distintos stands con distintas empresas, donde ustedes obviamente pueden ahí encontrar distinta información valiosa en esta materia. Así que antes de comenzar, porque yo sé que están súper expectantes por el panel y los panelistas que hoy día nos acompañan, quiero recordarles, al igual que ayer, les quiero hacer una invitación a contribuir con el propósito que nosotros hoy día tenemos con High Evolution 2024, y en pantalla van a encontrar un código QR. Y con este código QR nosotros vamos a poder medir la huella de carbono que va a generar esta actividad durante estos 3 días. Y por eso la invitación es que ustedes la puedan contestar, rellenar cada una de sus preguntas de forma consciente, para así nosotros obviamente poder subsanar todo el impacto que tenga este congreso, esta feria. Así que la invitación, los que invito a sacar sus celulares, hay un par aún que no sacan sus celulares, así que los invito a hacerlo y a participar y a contribuir con su granito de arena. Y ahora sí, vamos a partir de inmediato con el panel, el quinto panel ya de este congreso, que tiene por nombre El Horizonte 2030. ¿Cómo apalancar la exportación a partir de la demanda interna en los 5 años que quedan? Y para eso va a estar hoy día Mario Marchese, él es director del proyecto HNH de Energy de SIP, así que a él lo vamos a recibir con un fuerte aplauso y nos va a presentar quiénes componen este panel. Buenos días tengan todos ustedes, un placer y un privilegio compartir este panel hoy día en la mañana con Paula Ortiz, quien es la líder del sector energía y renovables de la empresa Arcadis, Luis Arras, el director International Green Hydrogen, vicepresidente para AES, Mauricio Ramírez, director de desarrollo de negocios para Marval, Julio Bertrán, CEO de Hydrogen Green Mining, Rodrigo Vázquez, quien es el coordinador nacional del proyecto de hidrógeno para GIZ, la organización alemana, y, last but not least, como dicen los gringos, Juan Pablo Purcell, Investment Officer de Invest Chile. Bienvenidos, muchas gracias, esperamos contribuir a una discusión interesante, productiva y que, por supuesto, aporte a lo que estamos pretendiendo desarrollar en general en torno a la industria del hidrógeno. Y para no mediar y en beneficio del tiempo, quisiera comenzar pidiéndole a Paula tu opinión en el sentido de la situación del mercado interno. ¿Está en condiciones de generar una demanda significativa de hidrógeno verde y sus derivados que permitan apalancar la exportación? Hola, buenos días a todos. Bueno, un honor estar acá compartiendo con ustedes y aportando en la discusión. Mira, nosotros creemos que sí, efectivamente hay todo un movimiento local para lograr esa demanda. Ayer compartíamos en el mismo discurso de inauguración de esta feria las metas desafiantes que tenemos de descarbonización. Y en ese sentido, hoy nuestra industria minera principalmente, nuestra industria química, cementera también y quizás a lo mejor refinería y otras más, tienen una fuerte demanda por descarbonizar sus procesos. Dentro de todo eso está principalmente el transporte y la movilización de carga pesada, donde pareciera ser que el hidrógeno es una buena alternativa. Nos falta todavía efectivamente en revisar y poder alcanzar costos que sean competitivos con el diésel. Pero creo que vamos hacia allá, en la medida en que todos colaboremos. Es importante que las iniciativas estén más integradas y colaboremos entre las distintas partes. La industria del transporte, ayer teníamos también ahí, estaba Walmart y Marval
mostrándonos su camión a hidrógeno que va a empezar con pruebas exitosas. Y la idea es poder ir generando esta interconexión entre la demanda, los productores, para poder avanzar más rápido de lo que hemos observado. Creemos que efectivamente esta demanda va a impulsar a los proyectos porque vamos a ir generando y nutriendo el ecosistema con las experiencias, con la aplicación. Vamos a tener un entorno que va a ir conociendo cómo va evolucionando esto de manera local y vamos a poder aperturarnos a los proyectos más grandes que van a exportar, que van a contribuir a la descarbonización y, por qué no, también en poder ser productores para nuestra demanda. Súper. Indudablemente, y desde el punto de vista de la implementación de la industria, uno de los grandes desafíos es precisamente hoy día el establecer y el desarrollar una demanda que permita apalancar el desarrollo de los proyectos. Y en ese sentido, sin lugar a duda, Invest Chile tiene un tremendo rol que desempeñar en la atracción de inversionistas, en la atracción de participantes, no solo en esta industria, sino que en muchas otras en las cuales ustedes tienen algo que decir, digamos. Y en ese sentido, Juan Pablo, ¿qué aspectos desde ese punto de vista consideran ustedes clave en lo que será en los próximos años lo necesario para apalancar el desarrollo o la exportación dentro de la industria? Gracias, Mari, y gracias a la organización también por este espacio. Claro, desde Invest Chile lo que hacemos es posicionar a Chile como destino de inversiones. Por lo tanto, tenemos que lograr encontrar dentro de Chile cuáles son esas oportunidades y luego qué inversionista extranjero podría venir a tomar esa oportunidad. En ese sentido, un ejemplo muy concreto es que hoy tomamos los instrumentos que disponibiliza Corfo, los programas tecnológicos que entregan un subsidio en el financiamiento a proyectos de demanda local, entre otros instrumentos que tienen, y los posicionamos internacionalmente para poder captar la atención de esos inversionistas. Bueno, un poco respondiendo a la pregunta y al título del panel, es bastante como de libro, ¿no? Como que la teoría de poder partir en casa con un proyecto piloto, testear las tecnologías de producción y de consumo para luego llegar a las escalas que se requieren para alcanzar la economía de escala de exportación, súper de libro. Y en Chile tomamos un camino no del todo distinto, porque la demanda local nunca la dejamos de lado y los proyectos pilotos no los dejamos de lado, pero sí la llegada de los grandes proyectos a Chile viene un poco respondiendo a una necesidad, creo yo, de una metodología tradicional de hacer negocio. O sea, si estos proyectos se van a tener que financiar a través de un project finance, entonces van a tener que ir a buscar un off-taker, entonces el precio para ese off-taker va a tener que ser súper competitivo. ¿Cómo lo hacemos? Megaproyectos, ¿ya? Mientras tanto, países que tienen capacidad de financiar proyectos pilotos que no son rentables en sí mismos, van generando ese aprendizaje tanto en la producción como en el consumo, para ir habilitando paso a paso esta industria. Creo que, claro, en Chile tratamos de correr versus ir haciendo el gateo, caminar, trote y correr, pero un poco presionados porque la forma tradicional en que los proyectos se financian y logran salir a flote nos ha obligado a llegar un poco a eso. Definitivamente creo que poniendo hoy el tema, van a ser caminos que van a ir en paralelo. Vamos a ir habilitando el mercado doméstico para usar el hidrógeno para nuestra propia descarbonización, para poder crear ese conocimiento. Mientras tanto, grandes proyectos también van a salir a buscar esos off-takers en países que ya hicieron este camino de desarrollo de la demanda local, que están haciendo ese trabajo de reconvertir ciertas tecnologías, pero que ya están abiertos a recibir este nuevo combustible y resolviendo un poco los economics para que haga sentido y sea sostenible en todo sobre todo en el ámbito ambiental y también económico, traspasarnos desde una energía no renovable a una sí renovable. Juan Pablo, y en ese sentido, no es secreto, digamos, que Chile tiene ventajas competitivas enormes, dada la disponibilidad de radiación solar en el norte, vientos en el sur, pero muchas veces desde afuera se nos ve como estamos demasiado lejos. O sea, en el caso particular de Magallanes estamos a un poquito menos de 1000 kilómetros de la Antártida. Entonces, todo es lejos. Está todo. Entonces,
¿Cómo han visto ustedes desde afuera, desde la conversación con potenciales interesados en venir a Chile a invertir esa situación? O sea, tenemos los recursos, somos los más competitivos y tenemos las mejores ventajas desde el punto de vista de la disponibilidad del recurso natural, pero también tenemos las desventajas de nuestra ubicación geográfica en el fin del mundo. Yo hablaría de dos distancias, una distancia física y una distancia cultural. La distancia física se la voy a dejar a los técnicos especialistas en vessels y en sistemas de exportación, apostando a que logren minimizar esos costos. Sobre la distancia cultural, que es un poco lo que más trabajamos desde Invest Chile, primero logrando posicionar a Chile en esos mercados donde podríamos tener una oportunidad. Nos ven bastante como una isla en Latinoamérica, algo que hemos logrado, en un buen sentido, somos una isla de muy buen clima de inversión, de muy buena estabilidad, sobre todo en políticas de largo plazo de temas energéticos. Lo que sí tenemos que lograr, por ejemplo, que Japón, que es un país que se posiciona como un gran potencial off-taker, que busca afuera sus mecanismos para poder descarbonizarse, logre ir más allá de sus países vecinos asiáticos y se atreva a cruzar el Pacífico no solamente directo a Estados Unidos, sino que llegar también a Chile. Algunas iniciativas han sido súper buenas, por ejemplo el trabajo que está haciendo de Green Corridors, Sumitomo está muy metido ahí, Moller, Mackenzie y un largo apellido, Net Zero, ahí tiene un largo nombre, también liderando esa discusión y que nos va un poco conectar geográficamente, pero también culturalmente con ellos para que se atrevan a venir a Chile a tener esas primeras conversaciones. Desde mi rol me toca recibir a inversionistas que quieren hacer este primer aterrizaje acá y para mí es un placer poder presentarle a excelentes empresas con excelentes proyectos acá en Chile y se llevan una muy buena impresión de qué es lo que Chile está haciendo tanto desde los desarrolladores como del sector público. Así que la distancia cultural la estamos acortando, se llevan una muy buena sorpresa cuando viene y la distancia física que los expertos se hagan cargo. Efectivamente, y estamos en una clara y abierta carrera. Hoy día se han identificado los mercados europeos y asiáticos, particularmente Japón y Corea, como los más atractivos para colocar las exportaciones nacionales de amoníaco, o sea, del hidrógeno verde y sus derivados. Sin embargo, estamos en una carrera, particularmente con Australia, en quién llega primero o quién llega de la manera más competitiva a estos mercados. Tenemos muchas ventajas que hacen el offset de las ventajas que puede tener Australia por la distancia, pero como bien dices tú, Chile tiene la ventaja geográfica desde el punto de vista del recurso y es la que hoy día estamos apalancando para poder desarrollar esta industria. Ahora, no es secreto también de que dada la envergadura de esta industria, y esta es una industria que a nivel mega no funciona, los números no cierran en general y debemos ir a la escala giga. Por lo tanto, eso significa inversiones cuantiosas, en particular, y puedo hablarlo por lo que estamos haciendo nosotros hoy día, el mayor proyecto jamás ingresado en el sistema de evaluación ambiental como una inversión única, apuntamos en una primera etapa a $11.000 millones, requiere un trabajo súper estrecho entre la autoridad y los desarrolladores. Y hay dos industrias en particular a las que apunta la provisión de estos combustibles derivados del hidrógeno verde, como son indudablemente la generación de energía y además y la minería en particular para la producción de estos combustibles de transición o combustibles más verdes en su implementación. Y en ese sentido, la consulta a Luis por el lado de la energía, a Julio por el lado de la minería, desde el punto de vista de la política pública, en su opinión, ¿qué debería implementarse o qué es lo que nos falta? Dejemos la permisología de lado, que ya está bien trillado el tema, sabemos los desafíos que tenemos ahí, pero ¿qué más se necesita? Sí, yo quisiera reforzar antes, buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Yo quería reforzar lo que había dicho Juan Pablo antes respecto de las distancias. Yo creo que tiene mucha razón respecto de la distancia cultural. Una de las cosas que choca un poco afuera, sobre todo en Oriente, es que los privados con el aparato público no van juntos. Y sí estamos detrás en la carrera respecto a Australia, porque Australia tiene mucho tiempo haciendo esto. Pero por otro lado, cuando uno mira las distancias
la verdad es que el adicional costo que tenemos por llevar productos desde aquí hasta el lejano oriente, más que se compensa con el costo logístico inland, adentro, ¿verdad? Australia tiene que recorrer grandes distancias. Y lo mismo pasa con el Medio Oriente. Medio Oriente, el transporte marítimo hoy día, sin que se haya desarrollado todavía para estos productos, es básicamente el mismo que el que tenemos desde Chile, digamos. Entonces, hay un tema de transmitir culturalmente esta alianza público-privada en un buen ambiente para desarrollar inversiones y derrumbar ciertos mitos respecto de la distancia que tenemos. Y eso, la única manera de hacerlo es que nos vean la cara. Hay que subirse a un avión, ir a sentarse allá, ir con alta frecuencia y volver y volver y volver hasta que entiendan más o menos. Teams no funciona. No, para eso Teams. No. Hay que ir, hay que estar allá sentado. Sí. En el caso particular de tu pregunta de políticas públicas, yo te diría, quiero tocar energía y quiero también tocar minería. Siempre que uno desarrolla una política pública con el fin de incentivar alguna industria, a alguien le mete la mano en el bolsillo. Eso es innegable, ¿verdad? Entonces, si uno mira, por ejemplo, en el tema de la energía, si tratáramos de replicar lo que está haciendo Japón o Corea, donde no pueden instalar energías renovables como lo estamos haciendo en Chile, acá en Chile no tiene mucho sentido. O sea, de hecho, la discusión que hay en Japón y Corea hoy día es exactamente la misma que tendríamos acá. Tienen problemas en los sistemas de transmisión y, por otro lado, en el despacho de las unidades. Cuando uno hace co-firing, por ejemplo, de amoníaco con carbón, aparte de tener una posición ambiental súper fuerte hoy día, porque se ve como una eternización del carbón, ¿verdad? Viene el problema de que el costo de despacho de esas unidades es altísimo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Japón y Corea? Están poniendo una cantidad de plata importante para subsidiar ese proceso y empujando a la innovación de tal manera de que esta gente vaya creciendo en el consumo y abaratando los costos. Yo no veo eso factible en Chile. Chile tomó una decisión de descarbonizar su matriz hacia el año 2040, terminar con todas las carboneras en un acuerdo voluntario que se está avanzando. Uno podría eventualmente, por un tema de energía base, intentar hacer esto. De hecho, hay una eléctrica que está tratando de hacer co-firing acá en Chile con amoníaco, pero yo creo que eso va a ser un periodo relativamente corto. Donde yo veo más incentivo en términos de políticas públicas en el área de la energía es ver cómo usar el hidrógeno como un sistema de almacenamiento y como un sistema de resiliencia de la red, evitar los costos de transporte. Yo podría eventualmente almacenar en horas de bajo costo de energía hidrógeno, pero eso requiere de cierta coordinación y probablemente eso va a tomar algún tiempo. En el lado de la minería, claramente ahí voy a dejar a Julio que se explaye más, pero la minería, yo diría, hay un tema de comodidad en donde estoy hoy día. Yo creo que falta un poco de innovación, no solamente en aspectos técnicos, sino que también en la manera de mirar comercialmente el mundo. Por ejemplo, en el transporte marítimo, para el alcance 3 de la minería, el aumento del costo por usar amoníaco debe ser un 1% de lo que vale hoy día una tonelada de cobre. Y perfectamente podría haber una iniciativa ahí, y ni siquiera le tiene que pagar la industria minera. Lo que tendría que hacer la industria minera es replicar básicamente lo que está haciendo el acero. En el acero ya hay proyectos en Noruega que están financiados para construir hidrógeno y tener producción de acero sin emisiones de CO2, y tienen off-take, que están pagando aproximadamente un 20% de premio sobre el precio del acero. Entonces, ¿por qué no tratar de desarrollar esa industria también, digamos? Y finalmente, desde el punto de vista de las políticas públicas, a lo mejor uno podría, entre comillas, darle algún incentivo a la minería, ¿verdad? O sea, hay 1000 maneras de hacerlo para que efectivamente comiencen a adoptar en el alcance 1, que es algo que van a tener que hacer igual. Hace 10 años atrás la minería no pensaba en la descarbonización, hoy día sí están descarbonizando, descarbonizaron el alcance 2, pero lo descarbonizaron con balance mensual. Vamos a ver si en 10 años más no van a estar complicados y van a necesitar descarbonizarlo en base horaria, y en base horaria no se puede descarbonizar simplemente con electrificación directa. Entonces ahí también deberían ir un paso adelante, y a lo mejor, si es que eso impulsara otras industrias como la del hidrógeno, el retorno que genera la industria del hidrógeno probablemente mucho mayor para el país que la pérdida que podría tener otorgarle un incentivo a la minería para que avance antes respecto de eso.
Habiendo dicho todo eso, y con esto cierro, yo sigo pensando que en realidad en Chile el trigger, la partida de la industria no va a estar dada por el consumo interno, va a estar dada básicamente por la exportación, y en ese sentido lo que hay que hacer es que hay que seguir trabajando muy metódicamente y con mucha seriedad y excelencia en los proyectos para que cuando vengan los potenciales importadores tengamos algo más que 4 láminas en PowerPoint y tengamos la posibilidad de desarrollar. Y ahí una última política pública que se podría desarrollar es ver cómo apoyar a los proyectos para que efectivamente gasten la plata que hay que gastar para tener proyectos serios. O sea, en Australia uno va y los tipos tienen un proyecto serio. Están en etapas de pre-FEED o de FEED y tienen los estudios ambientales que son más fáciles que acá eventualmente, etc. Bueno, acá solamente un estudio de impacto ambiental puede costar varias decenas de millones de dólares. Y si a eso le tengo que agregar todo el análisis técnico para poder llegar a tomar una decisión de inversión, entonces se vuelve complicado atraer esos recursos. Probablemente facilities como el de la Corfo para financiar proyectos, a lo mejor desarrollar algo parecido que pudiera estar orientado a, de alguna manera, financiar con algún tipo de financiamiento concesional, con algún nivel de riesgo, las etapas de desarrollo, también podría darle al país una posición distinta para gatillar esta industria. Julio, ¿la visión de la minería? Sí, a ver, también, como decía Luis, voy a tocar un poco la parte energética, está muy correlacionado, pero me gustaría partir para responder la pregunta desde lo macro a lo micro. Lo macro es que nosotros siempre presentamos el hidrógeno como una alternativa de descarbonización y todavía no somos capaces de presentarla como una alternativa sustentable en cuanto a que desplaza otros combustibles en su competencia en costo. Sabemos que es más caro producirlo. Y desde el punto de vista ingenieril o energético, obviamente es más caro porque tenemos que usar un electrón que ya está producido, ¿no es cierto?, de la red para hacer la separación de una molécula de agua y producir hidrógeno. Dicho eso, hoy día en Chile nosotros líderes en minería en el mundo del cobre, el 30% de las emisiones de CO2 de los 100 millones de toneladas viene del sector minero, ¿ya? Y la voluntad del sector minero de cambiar algunos de sus procesos, tanto en el transporte de su concentrado de cobre a puerto, con diésel, a hidrógeno, en el uso de los equipos al interior de la mina, de diésel a hidrógeno, y en los procesos de fundición, ¿no es cierto?, del cobre, refinación, de gas natural, diésel a hidrógeno, pasa porque hay un incentivo de verdad a cuantificar cuál es el costo de esa externalidad negativa que producen por contaminar, cosa que no existe. O sea, digamos las cosas como son. Nosotros discutimos si es $5 por tonelada o es 20 o es 15, pero $5 por tonelada no es capaz de hacer un matching entre el costo del hidrógeno y el costo del diésel en ninguno de los casos. Dicho eso, si el día de mañana pensamos en un mundo donde el cobre chileno va a ser mejor apreciado por el hecho de haber sido producido de una manera sostenible, en todo sentido, ¿ya? Es decir, que sea competitivo en costo, pero que además produzca los menos perjuicios desde el punto de vista de estas externalidades negativas, por contaminación, ¿no es cierto?, etcétera, es que uno tiene que pensar cómo hacemos a que este sector minero de verdad tenga la voluntad de promover el desarrollo de esas iniciativas de hidrógeno a través de contratos de off-taking. O por último, de voluntades de decir, señor, desarrolle una planta de hidrógeno, innovemos en cómo usarlo en mis procesos, ¿no es cierto? Y yo me comprometo para que, ¿no es cierto?, pueda hacer un project finance, que es súper importante, porque muchos project finance con fondos concursables europeos podemos tener. Pero todos te van a hacer la última pregunta, bueno, ¿y quién va a comprar esto? Porque esto no es un laboratorio universitario. Entonces, la cosa va por ese lado, hay un tema de voluntad. Ahora, yendo más a lo técnico, en particular, política pública, yo soy bien crítico al respecto. Yo creo que más que hablar de generar un centro de innovación, generar un polo de universidades que hagan investigación, promover la permisología, que eso está además de decir lo que tiene que ser en todos los proyectos, lo que aquí hay es lo siguiente. La producción de hidrógeno en un 70% depende del costo de la energía, ¿ya? Entonces, es absurdo desde la linealidad que uno diga, mira, voy a hacer hidrógeno a partir de energía que saco de la red para competir con esa misma energía de la red. Va a ser más caro, de todas maneras. Entonces uno dice, ¿y cómo puedo hacer entonces yo para que ese costo de energía quede el 70%? El 30% es el costo capital de los utilizadores, de las obras civiles, etcétera, de los estanques de almacenamiento. ¿Cómo puedo hacerlo
sino es subsidiándolo en ese costo de energía, el hidrógeno, ¿no es cierto? Y como Luis explicaba, a alguien le va a apretar en el bolsillo, porque estos son subsidios cruzados, en el fondo. Y uno puede concluir que la explicación viene por 2 o 3 factores. El primero es cómo se presenta el hidrógeno en el sistema eléctrico, en un consumidor de energía para producir hidrógeno, y qué bondades o retribuciones positivas le trae también al sistema eléctrico. Entonces ahí hay algo que Luis dijo que me llama mucho la atención, porque yo estoy convencido de eso. Uno, si uno tiene una planta de electrólisis, ¿no es cierto?, va a producir a partir de un electrón, ¿no es cierto?, hidrógeno, que el hidrógeno, más que un combustible, también es un agente químico que sirve para procesos que no pueden ser resueltos por un hidrógeno, o sea, por un electrón, y sí puede ser resuelto por un combustible muy nocivo como el diésel, y esto es los procesos de fundición, ¿ya? Entonces, ahí hay una externalidad positiva que uno podría decir, ¿cómo hago yo para subsidiar de alguna forma el que el costo de energía no sea el de la red directamente y sea particularmente definido para ese fin, para usar el hidrógeno en aplicaciones en que no tenga mucha relación con este sustituto que es un electrón, ¿no es cierto?, o el diésel. Lo segundo es que el hidrógeno en sí mismo, o un electrolizador, es una batería. Entonces hoy día estamos discutiendo en Chile, en el sistema eléctrico, a través del decreto 62, que salió ahí tomado razón por la Contraloría en mayo, esto de cómo financiamos el pagarle por capacidad a las baterías, ¿no es cierto? Bueno, hoy día si usted tiene una planta de electrólisis, ¿no es cierto?, y tiene estanques de almacenamiento, usted podría regular de que se haga puramente hidrógeno con energía renovable de verdad, si es conectado a la grid, pero durante el día, a la red, durante el día, y que usted almacene, ¿ya? Entonces, si usted almacena, es una batería. Entonces, podrían pagarle o descontarle el pago por potencia que hacemos todos cuando sacamos un electrón de la red, ¿no es cierto? Eso es lo primero. Segundo, usted podría estabilizar frecuencia en la red, volviendo a inyectar el hidrógeno, ¿no es cierto?, pasando por el mismo electrolizador y generando una tensión eléctrica. O sea, perdonen ser tan técnico cuadrado, pero estoy pensando el cómo, en vez de ponerlo como un parásito, ponemos a estas plantas de hidrógenos conectados a un nodo como un agente que hay que tratarlo distinto por las bondades que puede generar, ¿no es cierto? Y por lo mismo, si estoy obligándolo a que sea puramente energía de la red de día y que almacene para que actúe como respaldo, y con esto voy a generar una externalidad positiva porque voy a satisfacer sectores del sector minero que no pueden operar con electricidad, como son las fundiciones, en el acto de reducir el cobre para que sea 99% un cátodo, ¿no es cierto? Es que lo obligo a que esas plantas de hidrógeno sean monoproductoras, es decir, tienen un hub y abastezcan a mucho para el tema del escalamiento que tú mencionabas, ¿no es cierto? Y al lado del nodo, para que pueda justificar que no estoy pagando todo el pago de transmisión completo. Un poco lo que le pasa a los PMGD. Entonces, con eso estoy diciendo puras locuras, por decirlo de alguna forma, pero estoy diciendo cosas a la canilla para que promovamos el hidrógeno, porque el resto, mi sensación, yo estaba investigando mucho lo que pasa en Australia, lo que pasa en Estados Unidos. Claro, hay mucho de política pública, de buena crianza, ¿no es cierto? Como en todas las cosas, juntémonos, promovamos los permisos y todo, pero no va a pasar nada de verdad, independiente que en el caso nuestro, en la empresa que yo represento, estamos tomando riesgos, o sea, estamos invirtiendo, estamos haciendo ingeniería básica, vamos a obtener la RCA de aquí a fin de año, ¿no es cierto?, para tener un proyecto de 200 megas en un hub que está cerca de la principal actividad minera en Chile, ahí en Antofagasta, ¿no es cierto?, en Calama arriba. ¿Se escucha? Siempre en todo caso. Este tampoco va a funcionar. Si cuando hablo mucho me cortan. Ahí sí, qué bueno. Ya. Entonces yo voy a la canilla en eso porque la diferencia que tenemos con países como Australia y Estados Unidos, que está bien, hay mucha política pública como de buena crianza, que son inteligentes, que hay que hacerla. Hay que hacer la relación con las universidades, hay que hacer gremio, hay que promover la infraestructura, hay que aprobar que nos dé los permisos ambientales, ¿no es cierto?, etcétera. Es que también allá hay un poquito más voluntad de parte de los off-takers de que si ven que la pelota va para allá, es decir, que la actividad minera tiene que ser sustentable, toman el riesgo y entonces entran en un contrato de off-taking para promover que el inversionista desarrolle una planta de hidrógeno. Acá en Chile eso no pasa, o pasa menos, cuesta más, ¿ya? Somos todavía muy derivados al costo unitario, único, ¿ya? Y termino diciendo que me encanta la pregunta, porque yo como chileno lo que sí veo es que
esto llegó para quedarse. Es decir, sí vamos a migrar a un tema de transición energética. Yo vengo, muchos de ustedes saben, de la actividad del acero, ¿no es cierto? En Huachipato lamentablemente tuvimos que cerrarla, pero si no nos ponemos hoy día en la misma vereda, vamos a estar tarde. Y en Chile tenemos todos los recursos para poder hacer esta transición energética, y vamos a estar tarde. Estoy hablando desde la mirada local, todavía no estoy hablando de la exportación, ¿ya? De alguna forma esto pasa por un cambio cultural, es decir, el sector minero, el sector energético, eléctrico y todos los sectores, cementera y las cirúrgicas, tienen que estar pensando en esta transición energética, en el uso del hidrógeno, en cómo hacer esto más sustentable, porque el día de mañana, creo yo, ojalá no me equivoque, la apreciación de los productos terminados va a ser distinta a los que están hechos de una forma... Es como cuando uno compra un yogur low fat o no low fat, ¿no es cierto? Van a empezar a costar distinto. Yo creo, y coincido plenamente contigo. Yo creo que en general, si uno mira la experiencia de otras jurisdicciones, de otros países, o esto lo imponemos por un cambio en la norma y no hay vuelta, o sea, usted tiene que usar un combustible sustentable o verde, o nadie se va a cambiar por voluntad propia a menos que tenga un mejor precio o al menos igual al que está pagando hoy día. Todos hoy día, en general, y las discusiones que hemos tenido con muchos potenciales off-takers, dicen, sí, me interesa, pero yo quiero seguir pagando el mismo precio que estoy pagando por la energía o por el combustible. Y eso no es factible. Indudablemente el combustible, el hidrógeno verde y sus derivados son más caros que los combustibles tradicionales o que incluso el mismo hidrógeno azul que hoy día con el cual competimos. Eso por un lado. Segundo, seguimos pensando, y yo creo que ahí tocas un punto muy valioso, pensamos en exportar el hidrógeno verde y sus derivados, pero podemos exportar ese hidrógeno de muchas otras maneras. Cobre verde, litio, muchos de nuestros productos podemos hacerlos mucho más sustentables. Y cada país ha adoptado normas y fórmulas que son propias a su idiosincrasia, a sus restricciones y a su marco regulatorio. Japón ha decidido imponer un impuesto al carbono. No favorece la industria del hidrógeno o la adopción del hidrógeno y sus derivados como combustible, pero castiga al que contamina. Mientras más carbono produzco, más pago. Y de esa manera le da una ventaja al hidrógeno de poder nivelarse en términos de competitividad, siendo más caro, con lo que la industria está dispuesta o puede pagar. Y en ese sentido, tenemos bastante que aprender. Magallanes no está conectado en un sistema eléctrico con el resto del país, pero sí tiene la posibilidad de exportar esa energía, llamémoslo más románticamente, exportar el viento, en forma de hidrógeno y sus derivados. Y para eso la autoridad se ha puesto las pilas y trabaja apoyando el desarrollo de la infraestructura que habilita la industria. La autoridad ambiental se ha reforzado, se ha informado y ha visto los recursos necesarios para poder llevar adelante un proceso de evaluación de proyectos que de por sí son complejos. Entonces, hay claramente un beneficio de trabajar esto en conjunto. Y desde ese punto de vista paso a consultar, Juan Pablo, desde el punto de vista de la experiencia que GIZ ha tenido en el extranjero, de la experiencia que tienen ustedes en esta cooperación, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo han visto ustedes este desarrollo? Sí, bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, nosotros llevamos trabajando harto tiempo acá en Chile, el 2015. Empezamos ahí a trabajar el tema del hidrógeno porque veíamos esta oportunidad. Y antes de contestar, principalmente, igual me quería referir a lo que comentó Luis respecto a la lejanía, porque eso al final... Estamos en un mundo globalizado, por ende nuestros off-takers, las tecnologías se mueven por todo el mundo. Entonces, si tú no estás dentro de ese mundo o no te ven, efectivamente se hace más cuesta arriba. Y en ese sentido, es verdad, nosotros estamos lejos, pero en el caso del cobre, en el caso del litio, sí estamos. Entonces, también deberíamos estar siempre, y eso hay que trabajar. No es como decir, lo tenemos y nos sentamos, sino que hay que trabajar para que estemos visibles y eso va a traer muchas ventajas. En términos de la cooperación o también de esta alianza público-privada que tú mencionas, es importante porque el mismo proyecto que nosotros tenemos, que es cofinanciado con la Unión Europea, con el Ministerio de Economía alemán, están interesados obviamente en Chile y en las empresas que se puedan en el fondo llegar a invertir o desarrollar proyectos. Están interesados también en desarrollar todo como una plataforma, como un consolidado de un camino a pavimentar, de tal manera que los proyectos puedan después poder desarrollarse. Y eso es muy importante porque efectivamente hay países que están avanzando con mucho financiamiento público,
Pero ¿cuál es la sostenibilidad de eso? Ya hemos visto varios casos, ¿cierto?, donde hay mucha subvención y finalmente se acaba la subvención y se acaba el proyecto, el negocio. Entonces yo creo que en ese sentido Chile ha ido avanzando. Es verdad que cuesta, ¿no? Pero lo que hemos visto, y yo no voy a hablar de política porque nosotros somos una agencia técnica, pero en el fondo vemos que el público y el privado van avanzando de esta forma, ¿no? En el sentido que el privado tiene la necesidad de poder avanzar en los distintos proyectos, empieza a buscar todos los mecanismos para eso y tiene que ser acompañado por el público. Y se empiezan a dar estas relaciones, ¿no? En el fondo simbióticas entre público y privado que son bastante buenas y especialmente, como tú comentabas, ya hay todo como una disposición por parte de lo público de decir esto es beneficioso, no solamente para el país, sino que además podemos beneficiar a nivel mundial. Y eso lo acompaña de la parte privada, en el fondo, que son finalmente lo que hacen los proyectos. Ahora, yo quería mencionar que, y en ese sentido, la cooperación público-privada o internacional en el mismo ámbito público-privado es súper importante en la medida que, en el fondo, se prepare por el lado público toda esta infraestructura, o acompañe, no se prepare, pero se acompañe en esta infraestructura habilitante para poder desarrollar los proyectos y de esa manera los privados van a poder avanzar. Y que eso sea conversado y coordinado, porque efectivamente esto no es una guerra de trinchera, hoy que no me permite hacer esto, que yo... No, sino que en el fondo vamos todos para allá, veamos cómo lo hacemos de mejor manera. Y ahí también hay que separar un poco el punto de vista de estos grandes proyectos. Los grandes proyectos, desde nuestro punto de vista, son un habilitante o un apalancador para justamente la demanda interna, por ejemplo, para el desarrollo de los proyectos internamente, por un tema de precio. Pero en la práctica se ha demostrado que hay empresas que efectivamente son de menor tamaño o proyectos de menor tamaño y empiezan a flotar. ¿Por qué? Porque empiezan a pensar un modelo de negocio inteligente donde empiezan a encontrar ciertas características o ciertas consideraciones. Ya lo vimos en una empresa de retail, estamos viendo algunas cosas en minería y empiezan a brotar este proyecto. Entonces, cuando se dice que el hidrógeno tiene que llegar a 1,5 o $1, no necesariamente, porque son cosas distintas. Justamente estábamos conversando, en el fondo, en qué momento se da el punto de quiebre, por ejemplo, con el transporte. Y eso significa que llega un momento que empezamos a competir con el diésel en términos operacionales, de costos operacionales, y no a 1,5, sino que 4, 5. Y eso es súper interesante para poder también entregarlo nuevamente a lo público y decir, mira, podemos avanzar y vamos avanzando en ciertas cosas y priorizando ciertas cosas, ya sea normativa, regulatoria, etc. Entonces, yo creo que eso se crea esta coordinación público-privada, que es muy importante, que se da también a nivel internacional y que internacional también, por algo está este evento, ¿cierto? Que hay mucha gente interesada también en esto que es nuevo, y hago remarca que esto es nuevo, estamos cambiando un concepto, está haciendo una transición, y esa transición va a implicar costos. Y cuando dicen, no, es que es muy caro, ya, pero ¿contra qué? ¿Y cuánto más caro va a ser hacia futuro? O sea, ¿qué significa en el fondo mantenerse y no hacer nada? Entonces, nosotros efectivamente como agencia, Europa está muy preocupado, todos estamos preocupados del cambio climático, y estos cambios tecnológicos y de paradigma van a ser caros y van a tener sus costos, pero si no avanzamos, en el fondo vamos a quedar peor. Entonces, porque siempre dicen, es que esto es muy caro, no lo voy a cambiar. Bueno, pero ¿qué pasa si tú sigues con eso? Nos han hecho esa pregunta, tú dices puede ser obligado, pero la idea es que en el fondo surja un poco de la necesidad de cambiar. Entonces, y en ese sentido es súper importante esta coordinación, este entendimiento en todos los ámbitos, decir, mira, tengo este problema de permiso, vamos avanzando y trabajamos juntos, lo solucionamos juntos. Y eso es lo que hemos visto como agencia implementadora de proyectos, lo hemos visto acá y lo hemos visto afuera. O sea, también, obviamente también están elementos financieros que te permitan avanzar, ¿cierto? Para poder cerrar las brechas entre oferta y demanda. Pero también hay un tema de poder trabajar internamente para ir solidificando este camino. Porque finalmente estamos hablando que esto es para cambiar toda la matriz. No estamos hablando de que esto va a ser un negocio de 10 años y después se acaba, sino que en el fondo estamos pensando que esto inicia. Y eso significa que mientras tengamos algo sólido desarrollado en el país, vamos a estar mejor enfrentados de cara a lo que viene en el futuro. Yo creo que en ese sentido, y comparto plenamente tu opinión, es que nos toca a todos, la cual todos tenemos algo que decir y participar.
E indudablemente, en la medida que esto avance, tenemos que asumir el costo del cambio, porque al final es en beneficio de todos sin distinción. No podemos desconocer de que nos quedamos sin luz porque tenemos vientos inusuales en que jamás habían registrado. Pero eso, alguien por ahí dijo, ¿por qué tenemos que nosotros hacernos cargo de los problemas del cambio climático en Europa? El cambio climático no reconoce fronteras. Hoy día Punta Arenas sufre de una sequía de hace muchos años, increíblemente, una sequía que ha impactado en la producción ovina. Las ovejas los animales no tienen pasto que comer porque no hay agua con que regar. Cada vez llueve menos. Santiago el año pasado, si ustedes recuerdan, antepasado, ¿verdad?, registró 4 días de lluvia en todo el año. ¿Y eso? ¿Qué le vamos a echar la culpa a los europeos? Nos toca. Y tenemos que hacer algo en ese sentido. Y es en esa cadena y en el sumar a toda la cadena de valor que afecta a los procesos productivos, a los procesos de generación de energía, donde todos tenemos que algo decir. Marval hoy día aporta y vamos a empezar a ver, con suerte, camiones a hidrógeno circular por la calle. Entonces uno le da la sensación de que esto es verdad, esto viene. Y en ese sentido ustedes tienen harto que aportar y hoy día están marcando la pauta al aportar esta tecnología a las calles en Chile en general, mediante la incorporación de camiones a hidrógeno. ¿Cómo ha sido eso, Mauricio? ¿Cómo bueno, primero, muchas gracias por la invitación de estar aquí y compartir con ustedes la experiencia de este primer camión. Este camión es un hito de 3 años de trabajo en la cual tomamos la decisión como compañía de descarbonizar nosotros como empresa, y nos dimos cuenta que también podíamos ayudar en ese camino a nuestros clientes a descarbonizar su servicio logístico. Nosotros estamos convencidos que el hidrógeno es el medio para poder cero emisiones en largo plazo. Hoy día las baterías son una alternativa, pero tenemos un problema de distancia, y el hidrógeno es el que nos está permitiendo hacer larga distancia. El camión tiene una autonomía de 700 kilómetros con una carga de 75 kilos, que toma 20 minutos. Por lo tanto, estamos en paridad de tiempo con el camión diésel y podemos unir 2 ciudades. Si tuviésemos una fuente de hidrógeno en Talcahuano, podríamos estar uniendo Santiago y la octava región sin ningún problema. Respecto a cómo la demanda interna puede ayudar a apalancar los grandes proyectos, es una pregunta bastante compleja. Si nosotros hacemos un análisis de que un camión podría usar 50 kilos de hidrógeno, que sería una carga diaria, tenemos 100 camiones que podríamos estar cargando al día, estamos hablando de una producción de 5 toneladas. 5 toneladas con proyectos que requieren giga es mínimo. Entonces, cuando nos preguntamos en qué minuto hacemos nuestra transición, o esperamos 4 años, o esperamos 10 años que tuviéramos hidrógeno disponible para que los megaproyectos funcionaran y tuviésemos hidrógeno a un precio interesante, dijimos no se puede. Tenemos que partir antes, y hoy día el camión es el fruto de ese esfuerzo. Y sin esta alianza público-privada era imposible. Corfo está financiando 3,5 millones de dólares, y entre Walmart, Marval, Mining Tree y IE, que son las 4 empresas que se unen para poder postular este PTEC, estamos poniendo 4 millones de dólares adicionales, con la intención de generar el know-how, generar un equipo técnico, poder validar esta tecnología en las condiciones de Chile. Chile tiene particularidades bastante únicas. En 100 kilómetros, si queremos llegar a la minería, pasamos del nivel del mar hasta 4.000 metros de altura. La tecnología hoy día no está preparada para eso, pero la única forma es empezar a testear y hacer los ajustes al equipamiento. Pasamos de un ambiente salino a uno ultra seco en el desierto, pasamos de un ambiente de 100% de humedad en el sur, con lluvia en Puerto Montt de 3.000 milímetros anuales, a zonas como Santiago, que está con escasez. Entonces, los contrastes climáticos, geográficos de Chile hacen que es necesario hacer este piloto y poder empezar a validar la tecnología para poder después hacer los ajustes y escalarlo para poder ser una alternativa. Entonces, ¿cómo podemos ayudar? Creo que la demanda interna tiene la posibilidad de testear, tiene la posibilidad de probar,
y generar know-how. Los grandes proyectos van a requerir técnicos, van a requerir que los errores se cometan a escalas pequeñas. Y ahí donde un electrolizador de 240 kilos día es un aprendizaje. Nosotros queremos llegar a, ojalá, 1000 kilos para poder tener una flota de 10 a 20 camiones en el corto plazo. Entonces es ahí donde para estas grandes empresas que quieren hacer estos gigas y quieren exportar, se tienen que sumar a estos actores y estas iniciativas de demanda más pequeña para poder generar el capital humano y no se cometan los errores con los grandes proyectos. Estamos convencidos que el transporte es la palanca. Los camiones, para que se hagan una idea, una HRS requiere 600 autos para que tenga un costo efectivo por kilo de hidrógeno. Esa misma HRS necesita 15 camiones. Y cuando estamos hablando de 15 camiones, estamos reemplazando una fracción. Chile hoy día tiene 240.000 camiones rodando por todo Chile. Es un gran número. Esos 240.000 camiones son una provincia de China. El contraste es gigante, pero hacer esa transición hay que partir. Y ahí lo importante es la velocidad. Es decir, nosotros estamos convencidos que para que esto ocurra hay que avanzar rápidamente, generar los cambios y luego escalarlo. Esto no se puede de 10 camiones, de 20 camiones. Requiere un volumen de 1000 camiones para poder empezar a generar los precios que hacen viable la transformación completa. Si uno, efectivamente, yo creo que, y eso impone también una necesidad de empezar a generar la infraestructura para poder abastecer ese camión. O sea, yo voy 750 kilómetros, voy a llegar a Concepción, pero no puedo volver. Exactamente. Si no lo recargo en Concepción, sonega, ahí quedó el camión allá. Desde el punto de vista costos, si uno hace un rápido cálculo de la parte de atrás de una servilleta, estás pagando 330, 320 pesos por kilómetro en hidrógeno, y en tanto con diésel pagarás 350, 360 pesos. Por lo tanto, hablamos de competitividad, ahí hay competitividad. O sea, además con un camión que emite cero emisiones de gas de efecto invernadero. Por lo tanto, efectivamente coincido contigo en que hay que, de alguna manera, incentivar la adopción de estas nuevas tecnologías. Pero hemos hablado de tecnologías, hemos hablado de los procesos, hemos hablado de la necesidad de estas alianzas público-privadas, de los cambios en la norma. Pero ¿qué hay de la gente? Paola, ustedes están en la cabeza de todos estos proyectos. Ustedes son, como Arcadis, los que parten en el diseño, en la conceptualización de la implementación de esta industria, y eso pasa por tener el recurso humano capacitado, habilitado para poder hacer esto. ¿Cómo han visto la oferta o cómo han visto la preparación en general de profesionales en Chile para atender esa demanda? Mira, con el resto acá de los panelistas comentábamos la excelente oportunidad que tenemos como Chile de poder salir adelante con el hidrógeno. Y eso también está en capital humano. El legado que ha dejado en los desafíos de la industria, de la minería y otros procesos, nosotros contamos en este minuto para la fase de los proyectos con excelentes ingenieros, nuestros ingenieros químicos y otra industria. Además, hemos en esta cadena de valor las distintas partes que configuran estos proyectos. Ya hay algo avanzado. La industria energética en nuestro país ha avanzado bastante, la energía renovable también. Entonces contamos con una base de profesionales que hoy en día podemos y pueden acudir a generar soluciones. La universidad inclusive en innovaciones, en conjunto con Corfo, desarrollando pilotos, tecnología, adecuaciones y lo que está materializándose hoy en día también está capacitando a su gente. Si bien la universidad no tiene carreras dirigidas específicas a hidrógeno, todo el tema de la descarbonización y poder aportar con la mirada sustentable, sostenibilidad hoy en día ha hecho que las universidades incorporen en sus mallas curriculares el tema de la energía limpia, el tema del hidrógeno, para poder aportar y contribuir a la industria. Necesitamos innovación, necesitamos innovar, y desde estas nuevas generaciones que se están incorporando al mundo laboral, vemos que ya traen esa mirada. Efectivamente,
vemos un entusiasmo particular por trabajar en aquellos proyectos que van a aportar, que van a descarbonizar, que van a tener un sello distinto. Tú lo decías, el hidrógeno puede salir en nuestros productos, en nuestros salmones, en nuestro cobre y en muchas otras cosas más, y ahí tú notas una motivación. No nos olvidemos también, y ahí sí estoy viendo de todos los equipos que se están preparando para cuando tengamos implementados estos proyectos, los liceos técnicos y los centros de formación técnica, ellos sí están trabajando, generando módulos y semestres completos para que aquellos operadores y todo lo que nos va a ayudar a poder implementar estos proyectos estén adecuadamente capacitados. Ahora, hay un impulso, y tenemos que hacerlo también público-privado, para poder movilizar que los jóvenes se interesen por las carreras. Miramos ayer con mucho entusiasmo la firma que hizo el Estado con Francia para poder movilizar, digamos, esta creación de capital humano para poder aportar a la industria. Y desde los proyectos, desde la consultoría, desde la industria privada y el Estado también tenemos que seguir movilizando a que los jóvenes se interesen por la tecnología, se interesen por la innovación, por la energía limpia y poder tener el capital que vamos a necesitar para cubrir toda la mano de obra que vamos a necesitar. Súper interesante. Desde ese punto de vista, y cuando hablamos de exportar, claro, lo primero que se nos ocurre es más cobre, más litio, más minerales, más salmones, pero tenemos muchas otras cosas que exportar, y entre esas es conocimiento. Sin lugar a dudas, Chile ha estado a la vanguardia en el desarrollo y la adopción de estos combustibles alternativos, pero esa brecha se está cerrando frente a otros países. Y cada día que pasa, cada vez es más estrecha y cada vez nos acercamos más a ser uno más y que esto sea simplemente una batalla por colocar commodities en el mercado. Todo este conocimiento, y esta es una consulta al panel en general, tenemos la posibilidad de todo este conocimiento que estamos desarrollando, de poder generar tecnología, tenemos la posibilidad de exportar profesionales que vayan y que permitan la implementación de estas tecnologías, de esta industria en otros países. Si uno mira hacia atrás, creo que la última tecnología en el sector minero que desarrolló Chile fue el convertidor modificado teniente en los años 70, y de ahí no más. Se exportaron 2 unidades a Tailandia, no más. ¿Qué nos pasó? Y toda la tecnología que usamos en la minería hoy día viene de Suecia, Finlandia, Dinamarca. Ninguno de esos son países mineros. Y nosotros compramos y compramos y compramos. Tenemos la posibilidad real de nosotros convertirnos, además de un exportador de derivados del hidrógeno verde, de tecnología o de productos derivados de tecnologías limpias, como el cobre verde, como el litio verde, otros productos. ¿Tenemos posibilidades de exportar tecnología propia, made in Chile? ¿Creen ustedes que podríamos llegar a hacer algo así en los próximos 5 o 10 años? ¿Se escucha? Sí. A ver, yo comparto 100% con lo que tú mencionabas. Yo creo que nosotros con orgullo tenemos que decir que tenemos muy buenos técnicos, muy buenos ingenieros, muy buenos abogados, expertos en temas de energía y de todos los ámbitos. Periodistas, gerentes de recursos humanos, ¿no es cierto?, etcétera. Incluso sindicatos, muy buenos, ¿ya?, en promover esto. Ahora, a mí lo que me pasa es que yo más que exportar tecnología, yo creo que nosotros como chilenos lo que podemos exportar en el ámbito del hidrógeno son experiencias reales de modelos de negocios innovativos que están en los libros, pero nadie lo ha hecho. O sea, el hacer acero verde está en todos los libros, y nadie lo ha hecho, pero Suecia está haciéndolo. Suecia tiene una planta, ¿no es cierto?, que se llama Hybrid, ¿no es cierto?, que está tratando de hacer acero verde, pensando en el 2030, ¿no es cierto? Nosotros también lo podríamos haber hecho acá en Huachipato, ¿ya? Y créanme que también hay empresas expertas en el ámbito metalmecánica que están viendo cómo fundir cobre, que nosotros somos los mayores productores del mundo, con hidrógeno, ¿no es cierto?, probando. Ahora, ahí la tecnología que se exporta es más bien el hecho mismo de la prueba, ¿no es cierto? Uno prueba y demuestra que, por decir algo, Chuquicamata puede operar con hidrógeno y que en el proceso reductivo es más eficiente que haciendo, aparte de no contaminar, que haciéndolo con diésel, y eso es exportable a todas partes del mundo. Y nos da una reputación extraordinaria, ¿ya?, desde el punto de extraer capital. Entonces yo lo veo más por ese lado que por el lado de inventar el último neutralizador, que también tenemos las capacidades técnicas, pero no sé si es que nos tenemos que concentrar en eso más que la cosa
empírica. Sí, adelante. Dale. Sí, solamente muy corto. En relación también al tema de exportar tecnología, yo creo que como dijo Juan Pablo, también hay que ir paso a paso ciertas cosas. O sea, podemos primero ser integradores también de energía. Y solamente quería hacer el hincapié de que el doble clic en lo que se llama proyecto de hidrógeno. El proyecto de hidrógeno, cuando está desconectado a la red, finalmente es un proyecto de energía renovable y con un 30-40% de la parte de hidrógeno. Y ahí, nuevamente, otro doble clic, donde tenemos todo lo que es electrolizador, etcétera, y todo lo que es el balance de planta. Balance de planta mecánico, eléctrico, etcétera, que eso hay mucho conocimiento en Chile, muy buenos técnicos en Chile. Entonces, sí se puede avanzar en el tema de electrolizadores, quizás de la mano también internacionalmente para ver nuevos materiales, porque esa es la punta del iceberg, o sea, es el problema que hay en este momento, el costo, ¿no? de los materiales más, ¿cómo se llama?, más caros, digamos así, iridio, platino, etcétera, poder cambiarlo quizás con algún mineral local. Entonces, pero eso ya es un poco más de largo plazo, yo creo que ahí se podría tener, pero por el momento podemos tener una buena integración, tener proyectos para quedar con la experiencia, y esa experiencia como profesional sacarlo a nivel regional, no hay que irse a Europa, a nivel regional, porque Chile está a la cabeza de este tema a nivel regional. Sí, yo quisiera agregar que yo creo que es factible, pero no en 5 años, el poder exportar tecnología. Yo creo que este es un proceso progresivo. Lo primero que tenemos que hacer es que tenemos que tener efectivamente una industria, pero yo creo que, por ejemplo, el enfoque que ha estado dando la Corfo respecto de hacer esta licitación de electrolizadores, yo haría algunos ajustes, pero creo que va en la línea correcta. En la línea correcta. O sea, esto es como si uno logra atraer no solamente la producción del producto de exportación, sino que también el equipamiento requerido a que se fabrique en Chile, eso complejiza la economía, genera una redistribución del ingreso, genera mejores empleos y, por otro lado, la experiencia acumulada, ojalá no nos pase lo de la minería, pero ojalá podamos sobre esa base empezar a innovar respecto a eso. Es cierto, eso puede considerarse que no necesariamente es directamente innovación, pero uno parte por mejora continua, que tú lo dijiste en un panel por ahí, parte como mejora continua, pero posteriormente uno sobre esa base puede comenzar a directamente innovar, pero uno tiene que tener esa base. Entonces, ojalá el enfoque de esta industria no sea simplemente producir algo para exportación, que comúnmente en las comunidades hablan de una visión extractivista, ¿verdad? Sino que sea un poco más que eso. Por ejemplo, en el país podríamos, con la demanda que hay, ¿cuál es el principal problema que tenemos hoy día? Si el costo de la tecnología bajara, probablemente, dado los recursos naturales que tenemos, seríamos el principal competidor a nivel global. ¿Cómo bajar el costo de la tecnología? Con un modelo de negocio innovativo. ¿Qué modelo de negocio podríamos desarrollar? Así como desarrollamos el gasoducto que trajo gas de Argentina a través de un open season, ¿por qué no hacer un open season en el país para electrolizadores y comprometer con alguien, licitar con alguien 2 gigawatts de electrolizadores anuales por 20 años y que se instalen acá? Y que se comprometan a tener mano de obra local y que esa mano de obra local de alguna manera evolucione. Esto lo ha dicho la Corfo. Yo creo que va en esa dirección y yo creo que por ahí va la oportunidad. Es progresivo, pero tiene que ser algo premeditado. Porque si uno dice, no, esto va a pasar, no puede pasar lo de la minería. Tiene que haber una línea de acción permanente y dirigida en ese sentido. ¿Crees tú, en ese sentido, Luis, de que entonces deberían ser políticas de Estado las que deberían apoyar este desarrollo? Yo creo, vuelvo a decir lo que dije hace unos minutos atrás, yo creo que hay un cambio cultural que tenemos que hacer entre el mundo privado y el mundo público. Tenemos que empezar a trabajar juntos, tenemos que romper barreras de desconfianza. Esta industria del hidrógeno, que todavía no existe, ha generado un precedente que antes no existía. Gobiernos de distintos colores políticos lo han ido continuando y se ha transformado en una política de Estado. Yo creo que tenemos que tomarnos de esta oportunidad, tratar de cambiar la mentalidad y trabajar en conjunto. Evidentemente se necesita que haya un apoyo estatal, pero también se necesita que la empresa privada esté dispuesta a hacer eso. O sea, si cada uno de los grandes proyectos que se están desarrollando, por ejemplo, en el país, o en el caso de los camiones, nosotros hicimos que lo dije ayer también, pero bueno, hicimos un proyectito que se llamaba Adelaida, en el norte de Chile, y la idea era, teníamos la aprobación ambiental, colocar un electrolizador y generar un microambiente donde se movieran, y lo que hicimos fue un open season para atraer demanda, y no llegó nadie, porque cuando tú hablabas con los distintos actores lo que miraban era el número final y cómo iban a ser vistos internamente, y por otro lado, en el mundo público,
había que homologar el camión y era súper complicado. Entonces no había manera de usarlo y por otro lado el mundo privado pensando principalmente en el corto plazo y no en la... Yo creo que el ejemplo de este camión que se está desarrollando hoy día es fantástico y por ahí debería ir. Sí, efectivamente. Yo creo que hay un espacio gigante de oportunidades para poder empezar a desarrollar tecnología. Yo creo que el instrumento de Corfo está en la línea correcta. El nivel profesional de los chilenos está muy bien evaluado afuera. Hoy día nos respetan como profesionales y tenemos un nivel profesional muy alto. La oportunidad está. Son pocos las oportunidades que uno tiene como país de ser parte de una transformación como lo que es esta. Por lo tanto, el espacio está, creo que hay que hacerlo, creo que hay que atreverse. Hay distintos caminos. Yo sé de empresas que en este momento están preparándose para postular, para traer electrolizadores y hacer el armado acá. Ojalá pueda adjudicarse ese fondo. Pero es progresivo. Pero tenemos que convencernos. Es decir, tenemos todas las capacidades para crear tecnología. Probablemente pues podemos ser muy ambiciosos con electrolizadores, pero los electrolizadores necesitan un montón de componentes para poder HRS, compresores, sistemas de válvula, en fin. Esta es la industria que va a regir el mundo en los próximos años. Por lo tanto, la invitación acá a todos los jóvenes, a todos los profesionales que se embarquen en ese desafío. El camión nosotros lo importamos de China porque hoy día en Chile no estamos haciendo y somos hoy día tomadores de tecnología, pero no tenemos nada que envidiarle a otras partes del mundo para poder nosotros hacer esas mismas capacidades. La Universidad de Chile quiere armar un ecosistema cerca de la Laguna Carén, en la cual quiere unir a la academia, al mundo privado, al mundo público, para poder generar un espacio de creación. Y ahí es donde las empresas tenemos que colaborar para poder tratar de que se haga esos proyectos, espacios para formación, testeo, y en fin. Por lo tanto, yo creo que así como en su minuto con el cobre hubo espacio y perdimos la oportunidad, acá también. Entonces, convencido que somos capaces y que tenemos todo para poder hacerlo. Los pocos segundos que nos quedan, yo creo que es una reflexión. Tenemos una tremenda oportunidad en este caso particular de corregir muchas cosas que históricamente no hemos hecho de la mejor forma. En lugar de tener posiciones antagónicas entre una autoridad que impone normas y regulaciones y una industria que a patadas y empujones trata de desarrollarse, hacer un negocio rentable, tratar de implementar y llevar adelante ideas, el chileno tiene un espíritu emprendedor que está dispuesto a asumir riesgos y aquí están los mejores ejemplos. O sea, un camión a hidrógeno que va a circular por la calle es un riesgo que corre la empresa sin la ayuda de nadie. Una empresa que está proponiendo crear un hub de hidrógeno para abastecer a la minería y descarbonizar las operaciones mineras es un riesgo que lo asume individualmente sin el apoyo de nadie. Una empresa de energía que está pensando en poder extender la vida útil de plantas carboneras haciendo co-firing, lo hace con recursos propios, con ideas propias, con el impulso propio, sin la ayuda de nadie. Y eso tenemos que corregirlo. Tenemos la posibilidad de convertirnos en el exportador del 18% del combustible del mundo. Díganme que no suena bonito, pero para eso tenemos que trabajar en conjunto y no uno contra el otro. Hay cosas que la autoridad puede aportar que faciliten implementar esta industria, hay cosas que la industria debe hacer y debe asumir la responsabilidad de hacerlo para que esto vaya adelante. ¿Cómo fomentamos la innovación? ¿Cómo apalancamos el desarrollo de tecnología en base a facilitar ese desarrollo? ¿Cómo limpiamos el camino para que empresas como estas puedan llevar adelante su negocio que al final redunda en un beneficio para todos?
Yo quiero agradecerles enormemente. Esto podríamos haber continuado conversando de este tema por muchas horas. Esto no queda aquí. La invitación es a todos ustedes a seguir pensando en un Chile más limpio, más descarbonizado, pero también exportando más allá que solo materias primas o solo con tecnología en cualquiera de los dos extremos. Tenemos la posibilidad de exportar todo. Aprovechémosla. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Les pido un gran aplauso para nuestros panelistas. Gracias. Muchas gracias a Mario también por moderar este panel. Los invito a tomar pie para sacar una fotografía oficial de este panel. Y ahora sí nos vamos a ir a un break de unos 5 minutitos para después ya continuar con los siguientes paneles. Así que muchas gracias y nos vemos en unos minutitos.